La que sigue, por favor. Gracias. Como les comentaba, y queríamos hacer el tema del complemento de carta aporte, ya se ha platicado mucho, pero es un tema que ha tenido muchas variaciones a lo largo del año pasado y que ya entró en vigor a partir de este 1 de enero. Y ahí les quiero poner un alto y quiero hacer un punto muy importante, es no confundir la autoridad en resolución miscelánea, a través del artículo 47º de la resolución miscelánea, dio la posibilidad de que tengamos, permítanme así decirlo, 3 meses de prueba hasta el mes de marzo para inclusive emitir un complemento de traslado, pero de carta aporte, pero un complemento de carta aporte si tiene errores. O sea, es decir, si tiene errores no me va a sancionar la autoridad todavía durante este periodo de prueba. Pero no quiere decir que me vaya a liberar de emitir a partir del 1 el CFDI con complemento carta aporte. Entonces, hay por ahí luego la falta de entendimiento en esta parte por la forma en la que redacta la autoridad y muchos todavía creen que la obligatoriedad del complemento de carta aporte es a partir de marzo. No, es obligatorio a partir del 1 de enero. Si cometo errores, todavía puedo, no me va a estar sancionando, digamos, vamos a tener esa salvedad por parte de la autoridad durante estos primeros 3 meses. Ahora, uno de los grandes temas que estaba asociado al complemento de la carta aporte era cuándo tengo que emitir el complemento de carta aporte. Primero la autoridad, cuando saca la primera versión de este complemento de carta aporte, restringe y señala que solo cuando se toquen carreteras federales se va a tener que realizar el complemento de carta aporte. Posteriormente modifica la autoridad y dice, bueno, ¿sabes qué? No, tendrá que ser entonces, elimine el concepto de carreteras federales y entonces parece que en todos los casos, independientemente de que fueran traslados locales o federales, estaba obligado ya a emitir un complemento de carta aporte. En la última modificación que hace la autoridad, que ya lo lleva todo a un apartado de las reglas 2777, identifica y hace una aclaración y señala, de nuevo, regresa al tema de jurisdicción federal, sin identificar qué se entiende por jurisdicción federal, y aclara, si tú no tocas tramos de jurisdicción federal, no vas a tener que emitir el complemento de carta aporte. En su caso tendrás que emitir el CFDI de ingresos que apare el transporte de esa mercancía o el CFDI de traslado que aporte su traslado, identificándolo conforme las claves que señala la guía de llenado, pero no vas a tener que emitir el complemento de carta aporte. Pero si tocas un pequeño tramo de jurisdicción federal, tienes que emitir el complemento de carta aporte. Ahora, en la nueva resolución para 2022, hace otras aclaraciones adicionales. ¿Y qué dice? Si tú estás hablando de un vehículo que no tenga que tenga características menores a un tipo C2 conforme a la NOM que ha emitido la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es la NOM 12 SCT 02-2017, y permítame decirlo en términos más coloquiales, si tú traes un camioncito de 4 llantas que no excede de 2 ejes y además tocas un pequeño tramo de jurisdicción federal, ¿qué hizo la autoridad? En la regla 27712 dio una ventana de oportunidad y dijo, voy a darte todavía de límite 30 kilómetros de jurisdicción federal. ¿Esto qué quiere decir? Si tú eres un transporte 100% local, pero adicionalmente eres transporte chiquito, de camión, no más de cuatro llantas y 2 ejes, puedes tener esta tolerancia de 30 kilómetros adicionales. Dice la autoridad, oye, ¿y cómo son 30 kilómetros lineales? Puedo tomar 10 kilómetros en un primer tramo y en el segundo tramo puedo tomar otros 10 kilómetros. Si no identifica la autoridad, en principio podría ser o de manera conjunta o separada. ¿Qué otro punto importante? Hasta el 31 de diciembre, hasta 2021, la autoridad no nos definía qué se entendía por jurisdicción federal. Hoy por hoy no lo ha previsto en una regla, no lo ha previsto en el instructivo de llenado, sino lo contempla en una de las preguntas frecuentes que tiene publicadas en su página del SAT y remite
a una dirección electrónica donde tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes identificada la red de carreteras pavimentadas. Entonces, ustedes que son muy avesados en temas legales me van a decir, pues eso no es ley, José Antonio, eso no me da seguridad, eso, pues qué certeza con independencia de que la autoridad lo puso en una pregunta frecuente. Coincido con ustedes. Sin embargo, la autoridad ya da un parámetro y ese es el que nos podría servir. Y más, sin embargo, también sí puede haber un elemento legal de defensa, que es la regla 1.8 de la resolución miscelánea fiscal, que establece que cuando la autoridad en su página del SAT publica o da especificaciones, estas le generan derecho a los contribuyentes. Entonces, eventualmente, nosotros sí podríamos hacer valer que la autoridad para la definición de carreteras federales nos remitió a esta nueva dirección. La que sigue, por favor. Aquí, y vamos a lo básico un poco para que todo lo tengamos muy claro, y esto es una parte importante. Soy propietario de mis mercancías y muevo las mercancías con medios propios. ¿Qué es lo que tengo que tener yo? ¿Qué es lo que tengo que emitir? Y estoy en un supuesto, obviamente, de traslado dentro de una zona de jurisdicción federal. Y si tengo un carrito, excedí los 30 kilómetros. Bueno, tengo que emitir un complemento. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que generar un CFDI de traslado. Ya a ese CFDI de traslado le voy a incorporar el complemento de carta aporte. Oye, yo soy operador logístico. Soy un operador logístico. ¿Esto qué quiere decir? Yo no muevo la mercancía, la muevo a través de un tercero porque estoy subcontratando los servicios de ese transportista. Oye, tengo que emitir yo en mis facturas un complemento de carta aporte por los servicios que presto. Ojo, si tú facturas como operador logístico, ¿esto qué quiere decir? No facturas como transportista, sino realmente las claves de productos y servicios que estás facturando son de facilitación del transporte, de operación logística, no tendrías que emitir un complemento de carta aporte. Ah, oye, pero yo antes de que soy operador logístico, yo antes de entregárselo a un tercero, sí hago un pequeño tramo con medios propios porque recojo la mercancía en las oficinas de mi cliente. Ah, bueno, si tú eres un operador logístico y como tal, ya hablaba Fernando de la congruencia de datos, estás dado de alta ante el RFC como operador logístico y tienes tu facturación como operador logístico, si vas a mover con medios propios un pequeño tramo por excepción a esa mercancía, también vas a tener que emitir un CFDI de traslado e incorporarle, en su caso, el complemento de carta aporte. Ah, oye, pero yo soy un prestador de servicios de transporte. Llámese que soy una empresa que mueve valores, soy un transportista de servicios en general, soy un transportista especializado, soy una empresa de mensajería, soy una empresa que se dedica al transporte de grúas de arrastre. Oye, voy a tener que emitir un CFDI de ingresos y a mi CFDI de ingresos le voy a tener que incorporar un complemento de carta aporte. Sí, efectivamente, tú vas a emitir tu CFDI de ingresos por los servicios que estás prestando y vas a tener que anexar o vas a incorporar a ese comprobante el complemento de carta aporte. Oye, pero ¿cómo va a distinguir la autoridad, por ejemplo, esto que ya comentabas, José Antonio, de comprobantes en los que estoy trasladándome por una zona local y en donde no estoy obligado a emitir un complemento un complemento de carta aporte? Bueno, la autoridad, la que sigue, por favor. La que sigue. La autoridad en los propios instructivos de llenado, y ya lo decía Fernando, oye, ¿cómo voy a leer un comprobante fiscal? Tengo que irme a código, tengo que irme al propio estándar, a las reglas, y tengo que ver también los instructivos o guías de llenados que emitió la autoridad. En los instructivos de guías de llenado que emitió la autoridad para el complemento de carta aporte, emitió cuatro guías de llenado asociados a cada tipo de transporte. En el caso del transporte terrestre, la autoridad ya publica qué claves de productos y servicios nosotros como prestadores de servicios de transporte vamos a tener que utilizar. Por ejemplo, identifica el tema del transporte tanto local, identifica los transportes de servicios de mensajería, identifica los servicios de transporte de carga intermodal o los servicios de transporte blindado. Entonces,
para que yo sepa cuál es la clave de producto y servicio que voy a tener que utilizar, voy a tener que identificarlo conforme a esta guía de llenado. Ahora, ojo, si yo utilizo estas claves de productos y servicios en mi facturación, por ejemplo, ¿qué va a pasar? La autoridad va a estar monitoreando efectivamente el uso de estas claves y productos y servicios para verificar si efectivamente le incorporé o no un complemento de carta aporte. ¿Y qué va a suceder si no le incorporo ese complemento de carta aporte? Pues tanto yo como transportista como mi propio cliente puede tener alguna consecuencia legal, que vamos a ver ahorita más adelante. Ahora, la que sigue, por favor. Un poco lo que comentábamos y en las preguntas que nos hacen aquí amablemente ustedes, nos comentaban, oye, José Antonio, ¿y todo esto de la versión 4.0 va a impactar al complemento de carta aporte? Porque hoy por hoy la autoridad no ha modificado o no ha hecho un ajuste a las guías de llenado para hacer estas precisiones. Pero efectivamente, como ustedes ya lo saben, y ahorita un poco para darles esa idea, sin que todavía la autoridad lo haya publicado, como el complemento de carta aporte se cuelga de un CFDI de traslado o se cuelga de un CFDI de ingresos, en esta versión 4.0, pues obviamente vamos a tener modificaciones o ajustes que vamos a tener que hacer. Por ejemplo, pues ya tendríamos que identificar el CFDI, el RFC del receptor, su domicilio fiscal y su denominación. Pero aquí la primera pregunta, por ejemplo, aquí que les ponemos un ejemplo de un CFDI de traslado. Oye, José Antonio, pues es que en un CFDI de traslado no hay un receptor de la factura. Entonces, ¿qué voy a poner? Bueno, un poco bajo la misma lógica del estándar que se está utilizando en factura global, en el tema del RFC del receptor, pues pondríamos el del mismo emisor, es decir, tendríamos que poner el RFC del emisor. El domicilio fiscal, pues sería del mismo emisor de la factura, es decir, yo mismo pondría, si yo soy el emisor, en el dato del domicilio del receptor también pondría mi domicilio fiscal. En el régimen fiscal también lo identificaría ahí con el régimen que me corresponde a mí en lo particular y obviamente no tendría un efecto fiscal como tal el CFDI de traslado, ¿no? Entonces, sí va a tener variaciones, igual ahí les dejamos un ejemplo para que lo estén verificando. La que sigue, por favor. La que sigue. En el otro caso, por ejemplo, cuando hablamos ya de un CFDI de ingresos que pudiera estarme emitiendo un prestador de servicios de transporte, efectivamente, pues ahí también ya vamos a tener los cambios que identificamos en la versión 4.0 y que comentaba Fernando. La identificación de el RFC del receptor, en este caso sí estaríamos hablando de un RFC de un receptor diferente, la denominación social, e insisto, por ahí preguntaban en las preguntas que nos hacían en el chat, oye, ¿el nombre incorpora siglas o tiene que venir con todas las, tiene que venir sin el SA, sin el SB? Tiene que ser exactamente como está en el RFC. ¿Por qué? Porque cuando acuda a la verificación con su PAC, el PAC lo que hace es consulta una lista de RFC donde están las validaciones asociadas a ese nombre y donde también está identificado, como ya lo comentábamos, su régimen fiscal. Entonces, sí, igual, así se vería un tema de un CFDI de ingresos asociada a un complemento de carta aporte, donde como ya vemos, se están identificando también ya estos datos de la versión 4.0, la que sigue. Ahora bien, ¿me sancionarán o me van a sancionar si no emito el complemento de carta aporte? Sí, efectivamente, aquí es bien importante. La resolución miscelánea señala que hay una corresponsabilidad tanto en el receptor de la factura, es decir, el que transporta el que pide o el que encarga el transporte de las mercancías cuando lo contrata un tercero y el propio prestador de servicios de transporte. Entonces, la primera consecuencia, y ojo, en el artículo 29, fracción tercera del nuevo código, reformado a partir de 2022, se establece como requisito de deducibilidad el contar con el complemento correspondiente. Entonces, si hoy nosotros ya no tenemos un comprobante que tenga un complemento o que esté obligado a tener un complemento, no vamos a poder deducir ni acreditar la operación que esté asociada a la falta de ese complemento. Entonces, esa sería
la primera consecuencia. La segunda consecuencia es, si nosotros, por ejemplo, en el caso que lo hacemos con medios propios, no emitimos el CFDI de traslado con el complemento de carta aporte, nos pueden estar multando por cada comprobante entre 400 y 600 pesos. En el caso de que no acompañemos la representación impresa de este documento en el traslado de las mercancías, es decir, sí lo emití, pero se me olvidó llevar la representación impresa, ya sea en papel o digitalizada, y al chofer no la traía cuando estaba yo en curso, ¿qué es lo que sucede? ¿Me pueden multar? Sí, me pueden multar entre 760 y 14,000 pesos si yo soy el propietario de las mercancías. Ah, pero si yo soy el transportista y estoy ofreciendo esos servicios y a mis clientes no les emití el comprobante con complemento de carta aporte, ahí las multas suben. Y se pueden imponer sanciones entre 17,000 y 90,000 pesos. No solo eso, si se hace de manera reiterada, también puedo ser sujeto de una clausura. Adicionalmente a esto, obviamente tenemos la problemática de que no solo nos va a poder revisar la autoridad del SAT, nos puede estar revisando tanto autoridades sanitarias, autoridades de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la nueva agencia aduanera que ya se constituye y que se separa del SAT, y estas en algún caso se pueden traducir en la detención de nuestra mercancía en tanto no acreditemos su legal estancia o su soporte documental correspondiente, tanto con la documentación aduanera como con el complemento de carta aporte. Entonces, pues obviamente también eso pues implica una afectación económica en la operación que nosotros tengamos si no cumplimos con este requisito. La que sigue, por favor. Un tema igual que se ha tocado es el tema del complemento de hidrocarburos. El tema del complemento de hidrocarburos es todas aquellas empresas y está asociado a todas aquellas empresas que comercialicen, que almacenen, que transporten y que refinen tanto hidrocarburos como petrolíferos, perdón. Petróleo, gas natural, gasolina, diésel, turbocina, combustóleo. Todos ellos, en términos de la resolución miscelánea, en principio tienen que emitir un complemento de hidrocarburos. Y en el caso concreto de contribuyentes que transporten este tipo de productos, la autoridad señala que siempre van a tener que utilizar el complemento de carta aporte, independientemente de que lo hagan en un vehículo de una dimensión menor o que lo hagan en zonas locales, necesariamente van a tener que estar emitiendo el complemento de carta aporte. Y adicionalmente le van a tener que estar incorporando este famoso complemento de hidrocarburos. Vale la pena comentar que este complemento al día de hoy no existe todavía. Es decir, inclusive en la resolución anticipada publicada en el 25 de enero, la autoridad señala que este complemento de hidrocarburos no va a ser obligatorio, sino hasta en tanto la autoridad no lo publique en la página del SAT con su estándar. Entonces, esto a partir de esa publicación sería obligatorio los 30 días naturales siguientes. Nosotros ya lleva 2 años así la autoridad, pero en algún momento obviamente va a estar emitiendo este complemento y vamos a tener que tener cuidado si nosotros estamos asociados al traslado de este tipo de mercancías en estarlo verificando. Ojo, también en temas de, ya hablando de este sector, el artículo 20 de la resolución miscelánea fiscal para este año estableció curiosamente que todas aquellas empresas que enajenen gasolina o hidrocarburos van a tener que utilizar o para seguir utilizando la facilidad de la factura global, van a tener que utilizar la versión 4.0. Pero ¿qué es lo que dice? No dice a partir de cuándo. Entonces, todos los sectores de la gasolina están interpretando que en principio, dado ese artículo 20, tendrían que haber salido con el esquema de la versión 4.0 de factura global a partir del 1 de enero, situación que es imposible y que no hace lógica con todo el sentido de la reforma que lo lleva hasta el 1 de mayo. Pero bueno, sí es un tema que esperamos que la autoridad aclare, porque pues si no, en principio todas las gasolinerías al día de hoy que siguen teniendo factura global y no están utilizando la versión 4.0, estarían en default. No creo que sea el sentido, pero sí se los comento porque muy posiblemente a alguien del sector ya se lo hayan planteado. La que sigue, por favor.
solo para cerrar el tema, ya lo comentaba Fernando, parte de los grandes cambios que tiene la autoridad es estar mapeando y estar rastreando el tema de las exportaciones definitivas. ¿Y por qué? Porque la autoridad pierde la rastreabilidad de esa información, porque muchas veces estas exportaciones definitivas, aunque no impliquen necesariamente la enajenación de un producto, se quedan de manera indefinida en otro país. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso, tratándose de exportaciones A1, que corresponden tanto a exportaciones definitivas que pudieran no necesariamente estar asociadas a una enajenación, o bien que esté relacionado con operaciones que se realizan a título gratuito, o cuando hablamos, por ejemplo, de retornos de mercancía, si vamos a trasladar este tipo de mercancía, adicionalmente al complemento de traslado del CFDI al complemento de carta aporte, vamos a tener que incorporar este famoso complemento de comercio exterior. Por el contrario, cuando nosotros llevemos a cabo la exportación, el agente aduanal también tendrá que poner como datos asociados a la ventanilla única de exportación el número de folio del complemento de carta aporte que se esté utilizando para trasladar la mercancía. ¿Esto qué quiere decir? Estamos viendo que la autoridad, de un lado, a impuestos internos nos pide que pongamos, por ejemplo, en el complemento de carta aporte el dato de un pedimento, que necesariamente lo vamos a tener que poner cuando vamos a exportar una mercancía. Por el otro lado, nos pide que incorporemos un complemento de comercio exterior, tratándose de este tipo de exportaciones, y nos pide ya del lado de comercio exterior que demos los datos del complemento de carta aporte. Si se dan cuenta, cruza los datos y la información. Esto que implica que la autoridad obviamente quiere tener un mapeo y un rastreo de todo este tipo de movimiento y de trazo de mercancías que salen y entran en nuestro país. Entonces, con esto concluiríamos la charla.